tardes y bienvenidos a un programa más de Aprender Haciendo. Este espacio televisivo es una iniciativa de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. La Escuela Taller es un centro de formación técnica orientada a formar jóvenes en situaciones de vulnerabilidad en diferentes oficios vinculados al patrimonio tanto material como inmaterial. Es así que como parte del proceso de capacitación optamos por tener un espacio también televisivo y gracias a TV Norte podemos llegar a sus hogares todos los miércoles por la tarde. En el programa del día de hoy acercaremos temas orientados al patrimonio cultural, también tips psicológicos para afrontar problemas de depresión y nuestro ¿sabías qué? Cajamarca es un lugar con variado patrimonio tanto material como inmaterial. Sin embargo, a veces no sabemos reconocerlo o conocer adecuadamente la terminología, por qué el patrimonio cultural es de tanta importancia para el desarrollo humano de una sociedad. El día de hoy nuestro monitor Ricardo Alburquerque nos hablará un poco más sobre este tema de gran importancia para todos los cajamarquinos y por supuesto para los peruanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Alburquerque, soy arqueólogo de profesión y actualmente monitor de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca en la especialidad de intervenciones arqueológicas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia del patrimonio cultural en el Perú. Para hablar de patrimonio cultural primero hay que saber exactamente qué es cultura. Y cultura es todo lo que nos rodea. La cultura, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nos está rodeando dentro de nuestra vida cotidiana, las costumbres o tradiciones que normalmente realizamos de manera particular dentro de nuestra familia o por otro lado con nuestros amigos o en la calle o en las escuelas, es cultura. La cultura es todo lo que nos rodea, todo lo que estamos constantemente en relación. Y como tal, la cultura es lo que nos va a orientar hacia un desarrollo también importante dentro de nuestros valores. Y hablando de esos valores específicamente es cuando hablamos del patrimonio cultural. El patrimonio cultural son todas esas creencias, todos esos valores, todas esas tradiciones, todo ese conjunto de tradiciones, de valores, de conocimientos que normalmente nosotros tenemos como tal y que ha sido heredado de generación en generación. Aquí en la imagen lo que tenemos son un concepto más general y más específico principalmente de lo que el concepto de patrimonio cultural. Pero sin embargo el patrimonio cultural está también, así como la cultura, rodeado alrededor de nosotros. Tenemos mucho patrimonio cultural, por ejemplo, particularmente aquí en Cajamarca, existe gran potencial en patrimonio cultural, ¿no? Cuando hablamos no solamente de patrimonio cultural, no solamente hablamos de los sitios arqueológicos, sino también hablamos de las organizaciones que se asocian como tal para poder difundir un conocimiento y eso también es patrimonio cultural. Esas creencias de estas personas, de estos actores locales, normalmente que trabajan en la concientización y en la sensibilización de las personas, de la comunidad cajamarquina, para difundir y acercarnos mucho más a nuestro patrimonio y en esa perspectiva identificarnos con ese mismo y obviamente fortalecer nuestra identidad. El patrimonio cultural no hay que entenderlo como algo que es parte del Estado. Hay que entenderlo como algo que es parte de nosotros, algo que nos pertenece como sociedad, algo que ha sido heredado. Por lo tanto, el patrimonio tenemos que entenderlo como una herencia. Por lo tanto, también en esa perspectiva, este patrimonio tiene que ser trabajado, tiene que ser gestionado. En ese aspecto, estos recursos patrimoniales lo que va a brindar va a ser alcances educativos, alcances científicos, etcétera, etcétera, que van a ser importantes para el desarrollo de la comunidad, para el desarrollo de la sociedad como tal. Esto va a devenir en grandes caracterizaciones, en grandes formalidades, como en el aspecto, principalmente como en el aspecto del turismo, por ejemplo, ¿no? Que se fortalece a partir de todo un proceso de concientización, pero que devenga también en un aspecto educativo. La educación es la base más importante al momento de hablar del patrimonio y al momento de la difusión del patrimonio. Porque gracias a la educación, que tiene que ser una educación con visión intercultural, es que la comunidad o la sociedad
va a tener en cuenta la importancia del patrimonio como un recurso indispensable y sostenible a través del tiempo, y que con ello puede también devenir en un turismo comunitario, pero también en un turismo sostenible que relacione e integre los intereses de la comunidad y también la preservación, la conservación y la protección de este patrimonio en esa perspectiva. La diversidad cultural. La diversidad cultural, cuando hablamos de diversidad cultural, no solamente existe un solo concepto del término, existe una variabilidad de conceptos. Por lo tanto, tenemos que entender a la diversidad tanto dentro de los estados como fuera de los estados, ¿no? Hay esta diversidad que está dentro de los estados, depende mucho de las migraciones internas de las diversas sociedades, que obviamente se ha dado desde hace muchos miles de años hasta la actualidad. Y el tema de la diversidad entre estados depende mucho del comercio, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del interaccionismo comercial entre el Perú, por ejemplo, y Ecuador, estamos intercambiando productos que también tienen un conocimiento, que también tienen un concepto. Ese concepto se define desde una perspectiva de conocimiento que la gente, las personas de otro estado van a conocer y por lo tanto van a culturizarse como tal. Pero también nosotros vamos a ser influenciados por ellos. ¿Eso que genera diversidad? Por lo tanto, hay diversas perspectivas para poder entender el término, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Para entender justamente la diversidad, las diversas interpretaciones, ¿no?, de este término como tal, primero lo tenemos que entender desde el aspecto de la identidad, desde el aspecto de la educación intercultural, desde el aspecto, por ejemplo, de la diversidad lingüística, desde el aspecto de las industrias culturales, etcétera, etcétera, como lo podemos ver en la imagen. En esa perspectiva, la diversidad cultural se interpreta a partir de todos estos indicadores que van a formalizar y que van a estructurar toda una idea general de lo que es la diversidad, o lo que genera como tal diversidad, ¿no? La identidad genera diversidad, la inmigración genera diversidad, la educación genera diversidad. Por lo tanto, todos estos indicadores van a ser indicadores de estructuración para un concepto que va a ser definido y que tiene que ser empoderado para las sociedades y para la comunidad en general. El tema del patrimonio cultural en relación al patrimonio natural es un tema bastante importante y un tema que no debemos dejar de lado. Esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque las sociedades en el antiguo Perú y las sociedades prehispánicas, nuestros ancestros, por ejemplo, han trabajado mucho el tema del patrimonio natural, de la naturaleza, la interacción del hombre con el medio. Esta interacción del hombre con el medio era una interacción de conocimiento, era una interacción muy fuerte, muy poderosa, que llevó muchas veces a una sostenibilidad del medio. Obviamente, explotando recursos, pero sosteniendo el medio como tal, ¿no? Lo que no vemos en la actualidad. Pero sin embargo, ese es ese conocimiento que se tiene que rescatar. Y lo que vamos a poder ver en la siguiente imagen. El tema del patrimonio natural, entendido como estas formaciones físicas y naturales, ¿no?, que normalmente tienen un carácter estético, natural, estético bastante importante, bastante significativo, y por lo tanto se cataloga como patrimonio natural, ¿no? Hay muchos sitios, espacios en el Perú que son denominados patrimonio natural, pero sin embargo el patrimonio natural está en todo el Perú. Todo el Perú es patrimonio natural, por lo tanto tiene que ser protegido. Todas nuestras ANPs, nuestras áreas naturales protegidas, son importantes porque en esa perspectiva es lo que nosotros vamos a poder ligar mucho en relación con el tema del patrimonio cultural, ¿no? La relación de los sitios arqueológicos con la relación de dónde están ubicados estos sitios arqueológicos, en qué medio, en qué espacio. Por lo tanto, tenemos que abarcar este tema desde la educación ambiental. La educación ambiental en relación a la educación cultural o intercultural está muy enfocada para poder terminar desde alcances, desde los más jóvenes, poder profundizar en este conocimiento que tiene que seguirse dando a través del tiempo. Las categorías del patrimonio cultural. Las categorías del patrimonio cultural son diversas.
En primer lugar tenemos el patrimonio material, que se divide tanto en mueble e inmueble. El patrimonio inmueble se subdivide tanto en patrimonio arqueológico y patrimonio histórico, ¿no? Lo que tenemos de importante en este aspecto es que tanto desde el ámbito de la investigación arqueológica, por ejemplo, es que diferentes sitios arqueológicos que son patrimonio material inmueble, porque no puede ser trasladado a otras partes, se estudian en el mismo sitio y se categorizan en el mismo sitio. Por lo tanto, cuando hablamos de patrimonio material mueble, hablamos, por ejemplo, como los fragmentos de cerámica, como lo que vemos en la imagen, como los restos de cerámica, fragmentos, o pueden ser vasijas íntegras, etcétera, etcétera. Elementos, bienes culturales que pueden ser trasladados a otras partes para ser estudiados específicamente, ¿no? En esa perspectiva, lo que tenemos es una primera categorización del patrimonio cultural como patrimonio material en este aspecto. Por otro lado tenemos el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial entendido como estas costumbres vivas, como tenemos por ejemplo la danza, la música, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestras tradiciones orales. Ese es el patrimonio vivo, el patrimonio inmaterial, este patrimonio que también es importante revalorar y que también es importante rescatar, ¿no? Existe mucho patrimonio inmaterial, no solamente dentro de Cajamarca, sino también en todo el Perú, que todavía no está rescatado y todavía no está del todo estudiado. Por lo tanto, nuestra labor es seguir profundizando en estos temas para poder seguir desarrollando nuestra cultura y nuestro patrimonio como tal desde esa perspectiva. Por otro lado, una de las categorías también importantes del patrimonio es el patrimonio subacuático. El patrimonio subacuático actualmente está dando bastante interés por parte de los científicos, por parte de los investigadores, ya que hay mucha información tanto en mares, en lagunas y en ríos también, que nos dan una idea de aspectos culturales e históricos que no están todavía analizados o no están representados en los sitios que sí están en una superficie terrestre, una superficie formalmente plana, ¿no? De la Tierra como tal, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el lago Titicaca también se están haciendo estudios de una época, de la época inca principalmente, en donde se ha podido rescatar algunas ofrendas que los incas han depositado en el lago Titicaca. ¿Y cómo se ha sabido esto? Se ha sabido gracias a las crónicas, y es por eso mismo que, por otro lado, el patrimonio bibliográfico, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, va a ser importante para poder contrastar investigaciones cuando hablemos tanto de investigaciones subacuáticas y en este aspecto también investigaciones a nivel bibliográfico, ¿no? En esta imagen que tenemos ahora, por ejemplo, tenemos el patrimonio industrial, también muy importante porque puede ser gestionado. Las empresas, por ejemplo, las empresas en este caso, las industrias, ¿no? De la época republicana, de la época colonial y la época republicana, que actualmente están abandonados, espacios, fábricas antiguas que están abandonados, tranvías, por ejemplo, que también están abandonados actualmente, también es patrimonio cultural y por lo tanto está categorizado dentro del patrimonio industrial por las características que presenta. Puede ser gestionado. Un ejemplo de ello es lo que se hace en Barranco con uno de los tranvías que pasaba desde Lima, desde el centro histórico hasta Chorrillos, y que actualmente es un bar, es una especie de bar temático cultural y que ha sido conservado y restaurado específicamente para esos fines. Y lo que les mencionaba con el tema del patrimonio bibliográfico. El patrimonio bibliográfico es sumamente importante porque es a través de este patrimonio, de este material, que podemos discutir ciertos aspectos de la historia del Perú que normalmente no están bien definidos. Y podemos contrastar también aspectos de culturas que no han tenido una escritura, como desde la época inca hacia atrás, ¿no? Que se pueden contrastar desde el contacto hispano, ¿no? Con estas crónicas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que las crónicas no son del todo concisas y formales para poder estructurar una investigación, pero sin embargo hay una base importante que se puede profundizar desde el aspecto del patrimonio bibliográfico.
¿Quiénes son los que rigen el patrimonio cultural en el Perú? Primero está el Ministerio de Cultura, en este caso el patrimonio bibliográfico con la Biblioteca Nacional del Perú, y el patrimonio natural es también supervisado por este órgano técnico que es el CERNAM. Estos tres entes institucionales del gobierno están constantemente relacionados y trabajan de la mano para poder desarrollar y proteger el patrimonio que tenemos en el Perú. ¿Cómo contribuimos a la protección del patrimonio cultural en el Perú? Contribuimos a partir de las investigaciones, contribuimos a partir de la educación, contribuimos a partir de la difusión, del trabajo participativo, etcétera, etcétera. Esto es importantísimo, porque a través de ciertos procesos y a través de ciertos mecanismos y ciertos planes estratégicos a nivel institucional y a nivel civil, podemos llegar a poder proteger el patrimonio y poder conservar también y difundir y promocionar esta riqueza y este recurso que tenemos en muchas partes del Perú. Bien, y finalmente, ¿por qué es importante la conservación del patrimonio cultural? Primero, que como por ser un recurso, el patrimonio genera desarrollo, y este desarrollo está ligado a lo educacional, a lo científico, a lo económico, ¿no? Y principalmente ligado a la educación, porque es a partir de la educación en donde se van a generar nuevas políticas educativas a partir de nuevos conocimientos que son rescatados del patrimonio cultural, ¿no? Y social también, ¿no? Porque genera sensibilización con la gente, se genera más concientización y más identificación. En esa perspectiva, económico también, porque genera un incentivo del turismo, genera mucho más desarrollo socioeconómico, muchas más ideas de emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Ligados al aspecto, por ejemplo, del arte precolombino, al aspecto de la producción cerámica, textil, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante la conservación del patrimonio, pero importante también porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, es lo que vamos a dejar como herencia para seguir con un conocimiento y también para generar conciencias más críticas en la población y también una identificación mucho más fuerte para todos nosotros. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que estos datos hayan sido de suma importancia para todos ustedes y los espero en una próxima oportunidad. Gracias. Realmente esperamos que este espacio haya sido de interés, haya sido entendido bajo los diferentes conceptos que engloba el patrimonio cultural. Nos ayuda mucho a poder enfocarnos en la realidad, en los potenciales que Cajamarca tiene y cómo podemos cada uno cuidarlo y valorarlo desde el espacio que nos encontremos. No necesitamos ser profesionales en temas culturales para poder ser parte de un espacio de conservación y de preservación del patrimonio cultural. Recordemos que cada uno de nosotros puede convertirse en vigías del patrimonio. ¿Sabías que los entierros de la cultura cajamarca fueron algo único en el Perú? El entierro en ventanillas es algo único que caracterizó a la cultura cajamarca. Sus necrópolis consistían en cavidades dispuestas en filas horizontales y verticales, talladas en la roca viva. Se conoce que los restos eran enterrados primero en el suelo para luego ser trasladados hasta sus nichos, labrados en la roca, donde se tapaban con una losa. Allí eran objeto de veneración y cuidado. Actualmente las ventanillas más conocidas son las de Otusco y Combayo, pero se han encontrado ventanillas en Pambamarca, San Miguel, Cochadén y Chetilla. Síguenos para más datos interesantes. Gracias, Joana, por hablarnos de la tipología de entierros en ventanillas que realizaba la cultura caxamarca. Estos datos fueron extraídos del libro Más allá de la memoria de Mónica Busse, quien además toma datos de Dr. Fernando Silva Santisteban y el Dr. Julio Sarmiento. En este último bloque acercaremos a ustedes un taller psicológico
donde nos trae diferentes estrategias para aplicar a fin de evitar la depresión, sobre todo en tiempos de pandemia, y cómo mantenernos ocupados a fin de poder evitar este problema que viene siendo tan fuerte en muchas familias, producto del encierro o de la falta de distracción complementaria que nuestros familiares puedan desarrollar. El psicólogo que nos acerca este taller el día de hoy es J.R. Rivera. Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo J.R. Rivera. Muchísimo gusto en este primer encuentro con todos ustedes que nos están mirando a través de las plataformas de internet y las plataformas de la televisión. Un saludo muy especial para la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, con quienes estamos trabajando estos talleres de salud mental, de psicología y de autoconocimiento. Me presento, yo soy psicólogo, psicoterapeuta y especialista en todo lo que es trabajo de autosanación. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy lleno de valor. Hablamos del mindfulness para la vida. ¿Qué es el mindfulness? Número 1. Este mindfulness del que vamos a hablar se conecta y tiene mucha razón de ser con lo que les estaba hablando de la autosanación, que es la capacidad que tiene cada persona en su vida para reconocerse, para observarse, para sanarse emocionalmente y físicamente en cualquier momento de su vida. Es una cualidad dentro nuestra innata, es decir, que ha nacido con nosotros mismos y que la tenemos que practicar para fomentarla dentro nuestro. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness habla de la atención plena, es decir, de aprender a trabajar nuestra atención, la cual está muy dispersa, muy distraída en tanto pensamiento del pasado, en tanto pensamiento futurista, que imagino qué va a pasar, imagino qué evitar, qué cosas no quiero que pasen, etc. Esta es la forma en cómo vivo. El mindfulness nos dice que hay que poner nuestra atención dentro nuestro y fuera nuestro para poder observar algo, sobre todo dentro nuestro, lo cual nos va a permitir observar cómo pensamos, nos va a llevar a darnos cuenta qué estamos sintiendo dentro nuestro y a la vez por qué lo estamos rechazando constantemente. Nos va a ayudar a reducir el estrés, ya que estamos más tiempo en el presente. ¿Cómo vivimos diariamente? Esta pregunta quiero que se la hagan ustedes. ¿Cómo vivo realmente? ¿Vivo tranquila? ¿Vivo en paz? ¿Realmente? ¿O eso es lo que yo aparento en las redes sociales? Que estoy bien, que tengo salud, que nos llevamos bien en casa. Y cuando veo a mi casa, encuentro que hay muchas peleas, que hay celos, inseguridades, problemas, falta de dinero, escasez, miedo al abandono, problemas, violencia, gritos con los hijos, etc. ¿Es eso un reflejo de mi salud mental acaso? ¿De si estoy estresado o no? Claro que sí. Eso de afuera está demostrando qué es lo que yo estoy percibiendo de la vida por dentro mío. Recuerden esto, chicos, hay un dato muy perturbador, que es el 80% de las consultas al doctor son por estrés. Y justamente ese estrés, cuando no es tratado, cuando no es trabajado, cuando no es sanado, puedes aliviar los síntomas con alguna pastilla, puedes aliviar los síntomas con algún medicamento. Pero la raíz del estrés, que son las preocupaciones, que son los miedos, que son las tristezas, que es el sobrepensamiento, la hiperactivación mental y la hiperventilación, es decir, que se activa demasiado el cuerpo sin que haya ninguna amenaza real. Solo hay una amenaza mental, lo que yo imagino que es. Viendo estos datos, en el Perú el 50% de la población considera que tras el COVID su salud mental ha empeorado. Si antes creías que tu salud mental estaba bien por irte a tomar unas copitas, a relajarte con tus amigos, hoy te das cuenta que no tienes esa posibilidad
y eso, quitarte esa distracción de ir a tomar, de ir a relajarte, ir a ver una película, salir al parque, que te quiten esa distracción, te hace darte cuenta que dentro tuyo hay mucho dolor. Porque cuando estás en silencio, donde no hay nada que hacer, el dolor entra en contacto contigo a través de lo que piensas, ideas, a través de lo que sientes, dolor, a través de cómo reacciona tu cuerpo con temblor, con miedo, con se le baja la presión, etc. Todo esto es parte del proceso de aprender a escucharte y conocerte. Para que podamos llegar a un punto de estrés, lo primero que sucede es que empezamos a desarrollar una forma de vivir preocupada. Es decir, la preocupación sucede cuando tu mente, ojo con esto, se obsesiona con pensamientos negativos, con resultados del futuro que pueden salir mal, y estamos así, ¿y qué va a pasar? ¿Y si no le va bien? ¿Y si no ingresa? ¿Y si no consigue el trabajo? ¿Y si me roban? Y estamos así, viviendo preocupados. Es un pensamiento obsesivo esta forma de vivir. La preocupación suele consistir en pensamientos repetitivos y obsesivos. Y vivir de esta forma, ¿qué me genera vivir tan preocupado? Lo único que me va a generar es que mi corazón viva más acelerado, que mis pensamientos obviamente estén más activos, sí, que mi cuerpo esté con ansiedad, con lo que nosotros llamamos ansiedad, con esos nervios. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿qué está recibiendo de información de tu cerebro? Tu cerebro le dice, estamos viviendo preocupados porque pensamos que hay una amenaza, algo malo puede pasar. ¿Esto qué genera? Genera estrés en mí. ¿El estrés qué es? Es una respuesta del cuerpo ante una amenaza. El estrés empezamos a sentir en la época de las cavernas, cuando aparecía un dinosaurio o un tigre diente de sable y era una amenaza a nuestra supervivencia. Entonces entrábamos en un estado de estrés. El cuerpo se preparaba biológicamente para huir o para enfrentar la lucha. No hay más. Pero en este caso, en el 2021, que no hay nada que te pueda amenazar realmente, sino que tus ideas, tu forma de vivir la vida preocupada, está amenazándote a ti misma, a ti mismo. Eso te genera estrés, genera que tu cuerpo se estrese y busque huir. Y lo que tú sientes como lo que llamamos ansiedad es esta acumulación de energía tan grande producto de tu estrés. Es decir, yo creo que hay una amenaza ahorita, pero en realidad la amenaza ¿de dónde viene? De mis ideas, de lo que mi mente me está contando en este momento. Yo no lo veo así, yo sigo creyendo que hay una amenaza afuera, pero no me doy cuenta que es mi mente la que me está contando esa historia. 3 ejercicios puntuales, 3 actividades que pueden ayudarte a reducir el estrés, y la cuarta es la que te va a ayudar netamente a sanarlo, que es el mindfulness o atención plena. ¿Ok? Número 1. Para reducir el estrés y la preocupación mental, lo que vamos a hacer es hacer ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio. Correr, manejar bicicleta, bañarte en la piscina, irte a la playa, saltar, trotar. Cualquier ejercicio que tú hagas. Hacer máquinas, pesas, lo que tú quieras. Cualquier ejercicio. Desde caminar y trotar más de media hora diaria ya es un ejercicio. Entonces, dale a tu cuerpo alegría Macarena, pero en realidad dale esa energía, deja que a través de ese deporte bote toda esa energía contenida que tienes dentro. ¿Ok? Número 2. Ten claro qué cosas no puedes controlar y qué cosas sí puedes controlar. Recuerden esto, chicos. Mi pareja es como es por ella, no por mí. Mi mamá es como es por ella, no por mí. Mi papá es como es por él, no por mí, y así. Todas las personas de afuera de mí son como son. Yo no puedo cambiarlos, jamás en la vida. Esa es una lucha que no tiene un final. Siempre intentando que mi mamá sea diferente, que mi papá cambie, que me ame más, que me preste más atención. No puedo cambiar eso. Evitando que mi pareja, tengo que estar atento, que mi pareja no me engañe, y revisar el celular, o ya saber qué está haciendo. Porque si me engañan, yo no quiero sentir esa tristeza tan grande que ya cargo de antes. Miren esto. ¡Wow! Entonces, chicos,
No puedes controlar nada de afuera, ni lo que sucede en la vida, deja que suceda. Eso es parte de la vida. Tú no vas a saber más que la vida. La vida tiene miles de millones de años existiendo. Tú estás teniendo 20, 30, 50 años y crees que con tu mente tan chiquita, prejuiciosa, crees que puedes conocer la vida. No es así. No es así claramente. Entonces no podemos controlar nada de afuera. ¿Y qué sí podemos controlar? Pues la energía que surge dentro tuyo. La energía puedes llamarla dolor, puedes llamarla emociones, puedes llamarla sensaciones, intensidad, pero todo dentro de ti está surgiendo como energía. Entonces esa energía, tú lo que puedes hacer es, en vez de reprimirla, aprender a sanarla y liberarla. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es toda una enfermedad, un trastorno mental, ojo, que tiene dos componentes. El componente cognitivo, que es la preocupación, la forma de pensar preocupada, ansiosa, pensando qué cosa tengo que controlar, qué tengo que hacer para evitar esto, cómo cuadrar estas cosas, cómo tenerlo todo pauteado. Componente cognitivo de la mente. Y el componente físico o emocional, que es la respuesta del cuerpo ante el estrés. Ese es el componente emocional y corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a segregar químicos, el corazón late más, el cerebro está más atento a la amenaza, buscando quién me quiere hacer daño. Toda la sangre se dirige a las partes como piernas y brazos para poder huir o poder luchar. Nuestro sistema digestivo se cierra para poder no dejar rastros ni de heces ni de orín a nuestra supuesta amenaza. Todas estas respuestas que les estoy mencionando son del cuerpo y son automáticas. Son automáticas, tú no haces nada. El cuerpo entra en ese estado de supervivencia y lo llamamos ansiedad, porque vivimos así pensando, preocupados, sintiendo miedo, ansiedad, angustia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ingresa el mindfulness, que es atención plena en algo en este momento, a sanar o ayudar al tema de la ansiedad, estrés y preocupación mental? Todo esto forma la ansiedad. Pues el mindfulness tiene sus bases filosóficas y teóricas en el presente. Habla de que cuando no estamos en este instante presente, conscientes, dándonos cuenta que estamos hoy en este momento, justo ahora acá, tú desde tu presente, donde sea que estés, en tu cama, sentado, cocinando, escuchando, viendo la tele, donde sea que estés, caminando en el bus, donde sea que estés, estás en tu presente si no te has dado cuenta. Estás en este momento donde tanto tú y yo estamos compartiendo existencia. Ahora lo que tú estás viendo es un recuerdo de mi presente, porque es una imagen, una grabación. Pero ahora, justo ahora que yo estoy hablando, estoy en mi presente. ¿Por qué? Porque no estoy pensando, recordando lo que ya pasó y que no puedo cambiar y por qué pasó así, Dios mío, por qué fuiste tan mala, mi mamá, por qué me abandonó y bla, bla, bla. Ni tampoco estoy en el futuro de qué va a pasar, qué va a suceder, Dios mío, y si hago esto y si no hago lo otro y me saldrá, me quedaré sin plata y bla, bla, bla. No hay ambas formas enfermizas de pensar, no hay. Lo que hay es un pensamiento presente, donde estás sintiendo, dándote cuenta de quién eres, de qué experimentas en este instante. A practicar. Número 1, busca un lugar cómodo. Puedes estar sentado, echado, de pie si quieres, que es un poco más complicado. Lo recomendable es sentado, echado, en una posición cómoda, boca arriba, sin cruzar las piernas, nada. Ese es en el caso de echado, y sentado, la posición más cómoda para ti. La respiración y la atención es la clave en el mindfulness y en la meditación. Es dónde pongo mi atención y cómo estoy siendo consciente de la respiración que está sucediendo ahora.
Pueden acompañar este proceso con música relajante, pueden buscar en YouTube alguna canción relajante como ustedes quieran. El procedimiento es súper sencillo y ustedes con su música relajante luego lo van a hacer. Sabiendo cómo hacerlo, simplemente se van a enfocar en hacerlo. La técnica de mindfulness que vamos a practicar es la de aprender a respirar de manera consciente y dándonos cuenta la cantidad de pensamientos que surgen en este momento. ¿Por qué? Porque la cantidad de pensamientos que me vienen en este momento es igual a la cantidad de sentimientos o emociones o sensaciones que no me estoy permitiendo observar y sentir dentro mío. ¿Qué quiero decir? Que cuando siento que mi mente está demasiado densa, preocupada, ansiosa, obsesiva con algo, no me doy cuenta. Yo estoy acá a nivel mental viendo mis pensamientos, queriendo solucionarlos con mis propios pensamientos y no sucede así. Y no me doy cuenta que dentro mío, en mi cuerpo, mi corazón está bombardeando mi corazón y me dice: acá hay tristeza, siénteme, acá hay cólera en el estómago, siénteme, acá siento impotencia, ¿por qué no me sientes? Me está doliendo el cuerpo y yo no lo atiendo, el dolor. Sigo pegado, pegada en el pensamiento, en querer solucionar con la cabeza todo. Y háganse esta pregunta: ¿les ha funcionado alguna vez? Nunca, jamás en la vida funciona. Querer cambiar la mente con la misma mente no funciona así. Tienen que enfocarse en otra parte de ustedes que les va a brindar sanación. Y vamos a hacer la práctica. Pónganse cómodos, van a cerrar los ojos y van a respirar de esta forma, tomando aire profundo por la nariz, llenan el estómago, toman aire y botan por la boca lento. Y si en ese tomar aire y botar el aire no apareció ningún pensamiento ni nada, cuentan 1 y siguen respirando. 2, si no apareció ningún pensamiento, ninguna imagen, ningún recuerdo, nada, cuentan 2 y siguen avanzando. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, psicólogo, si cuento, estoy avanzando bien, sin pensamientos, sin ideas, sin imágenes, sin voces, sin nada, y de un momento a otro, ¡pum!, se me vino un recuerdo de mi mamá gritándome, y estoy por el número 7. En ese momento lo que vas a hacer es respirar, y vas a regresar al 0. Si estás en el 7, en el 8, en el 5, en el 3 y aparece una imagen, un pensamiento, un recuerdo o algo, lo que vas a hacer es regresar a contar desde el 0 y de nuevo empiezas. 1. Si no hubo ningún pensamiento es 1. Si hubo pensamiento, regreso al 0. ¿Qué va a generar esto? Que yo sea consciente cada vez más de cómo llegan los pensamientos. Y voy a ser consciente cada vez más de que tengo que concentrarme en mi respiración, en cómo entra el aire, cómo lo siento salir, y esto va a bloquear, a dejar a un lado todos los pensamientos, pero tengo que practicarlo. Cuando llegue al 10, voy a seguir en el 10, hasta que me salga de manera constante. Esa es la primera práctica de mindfulness. La segunda práctica, y probablemente una de las más importantes, es el escaneo emocional o de dolor. Lo que vamos a hacer es igual, van a cerrar sus ojos, se van a poner cómodos, echados o cerrados o sentados, y van a concentrarse, chicos, desde la punta de su cabello, ¿ok? Van a respirar profundo y botan el aire, señores, señoras. Y empiezan a enfocarse en la punta de su cabello. Respiran profundo, mantienen esta respiración profunda y lenta y van a ir buscando como si escanearan, como si ustedes fueran una máquina de escanear por dentro. Va escaneando su cráneo, su cerebro, su rostro, sus ojos, nariz, boca, garganta, hombros. Va escaneando buscando una sensación de dolor o un miedo o una emoción o una sensación, cualquiera. Dolor, miedo, sensación agradable o desagradable, lo van a sentir ahí, dentro de ustedes. Van a ir buscando, respirando, sintiendo cómo baja la tensión por todo su cuerpo hasta que llega a la punta de sus pies,
de sus dedos y va subiendo de nuevo el escáner. Y siguen buscando dónde me duele, qué siento en este momento. Siento algo agradable, desagradable. Siento por ejemplo tristeza acá. Me voy a permitir sentirla, respiro. El escáner termina y concluye en un lugar donde me duele. Ahí solamente voy a tocar, presionar, puede ser acá, 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 acá. En cualquier parte donde te duela, tocas, respiras y te conectas con ese dolor. Vas a dejar que el dolor fluya, que florezca, que brote como si fuera un río de dolor. Y lo dejas ser, nada más. Y vas a darte cuenta que el dolor sale, respira, sale, hasta que llega un momento en que ya no hay más dolor. Forma de ver el problema, forma de darte cuenta cómo te sentías, absolutamente todo. Beneficios del mindfulness: mejora el funcionamiento cerebral, mejora el sistema inmunológico, el sistema circulatorio del cuerpo, reduce el dolor, aumenta la sensación de equilibrio y calma dentro tuyo, aumenta el optimismo y la felicidad en la persona, el sentimiento de bienestar, reduce el estrés y la ansiedad y la depresión. Tiene beneficios respaldados por la ciencia actualmente, aumenta la energía, las ganas, la motivación, las ganas de vivir, mejora las relaciones con las demás personas, te ayuda a darte cuenta de tus emociones y cómo sanarlas, previene enfermedades del corazón y la hipertensión, la que está tan frecuente en la actualidad. Muy bien chicos, chicas, señores, señoras de casa, donde sea que estén viendo este video, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que todo el tiempo que ustedes han estado atentos acá es equivalente a la capacidad de atención que ustedes tienen. Normalmente estamos tan distraídos, pero mientras aprendamos a enfocarnos en un punto dentro nuestro, o aprender a observar la vida, a observar nuestros sentimientos o nuestro dolor, automáticamente empieza a sanarse y transformarse. Dense la oportunidad ustedes mismos de conocerse profundamente y de sanar. Por acá les voy a dejar mis redes sociales, @psicólogo.jr. Me pueden buscar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, y ahí podemos compartir, incluso en TikTok. Así que me pueden buscar en cualquier plataforma. Les estoy brindando información de cómo ustedes aprendan a sanarse a cada momento, aprendan a reflexionar un poco más de su vida y se descubran un poco más que el día de ayer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y saludos para la familia de la Escuela Taller San Antonio, Cajamarca. Bueno, y se pasó rapidísimo, 1 hora. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, siempre por la tarde, acá en TV Norte. También este programa queda grabado en nuestro canal YouTube de la Escuela Taller. Los invitamos a seguir compartiendo y acompañarnos cada miércoles en Aprender Haciendo.